segmento se titula Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento. Y vamos viendo cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Ya avanzamos muchísimo desde los Evangelios, el libro de los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y ahora nos corresponde Colosenses. El apóstol Pablo está haciendo prácticamente escritos para que ellos puedan mantenerse conectados con él. No había otra manera de hacerlo más que por medio de las cartas. Pero fíjese bien también en el detalle en que el apóstol Pablo escribe. Es tan parecido como lo que escribió para los Efesios. La carta a los Colosenses tiene mucha similitud, de alguna manera no es una copia, pero tiene mucha relación en cuanto a la temática de la doctrina que el apóstol Pablo quería compartir a todas las iglesias del área. Por esa razón vale la pena estudiar ambas cartas y darnos cuenta no solamente de la continuidad de la enseñanza, sino también de la unidad del pensamiento en cuanto a las doctrinas del Evangelio. Colosenses, por lo tanto, es una carta muy importante para la Iglesia de Cristo en todos los tiempos. Quiero que vayamos de inmediato entonces a lo que es la temática que estoy siguiendo en estos estudios, lo cual corresponde a los nombres de identidad que tiene Jesús. Se repite muchísimo, por supuesto, el nombre, el Señor, el Cristo, Jesucristo, Jesús, etc. Se repite muchísimo, pero va relacionado con algo. Y a eso me estoy dedicando en este estudio, de entresacar la manera en que se le reconoce al Señor en cada carta, en cada epístola, en cada escrito de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, empecemos. Para Colosenses, primero, Jesucristo es el primogénito de la creación. Lea Colosenses 1:15, por favor conmigo, únase y leamos esta porción. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Podrían haber ahí los dos títulos a la vez, pero voy a tomar uno nada más, porque la imagen del Dios invisible, es decir, a Dios nadie le dio jamás, pero hubo uno que vino y le dio a conocer. Se recuerda que le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. A lo cual Jesús respondió y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Él es la imagen que vino a representar al Padre. Obviamente esto es por revelación, porque humanamente hablando, los ojos físicos veían a un hombre llamado Jesús, que tenía características de cualquier ser humano natural, común, normal. Pero por revelación, como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde realmente está el punto central de la revelación, que Jesucristo se da a conocer por medio de la revelación del Espíritu Santo al corazón. No es un asunto que nosotros lo entendamos con la mente. Por eso, Él es la imagen de Dios, pero como Dios es invisible, Él era visible. Se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Lo dijo el apóstol Juan. Pero también el primogénito de toda creación. En otras palabras, acuérdese que primogénito es el primer ser que se da a luz. Primogénito en una familia es el primer nacido de la familia, en la pareja, en el matrimonio, en la unión de estos dos seres, hombre y mujer, que se aman y que han unido sus vidas en esa forma. Un primogénito es el primer nacido, por lo tanto. ¿Cómo podríamos entender esto? Ahora, aquí no dice primogénito de María y José, aunque también en cierta forma así fue reconocido humanamente hablando, pero literalmente el hijo de María, que había tenido en su vientre por 9 meses, era engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no era descendiente directo de José en la unión de la sangre y de la voluntad, en este caso de José, para haber engendrado al niño Jesús. Viene por el poder del Espíritu Santo, por obra, por sombra del Espíritu Santo sobre María, quien concibió y dio a luz al Hijo de Dios. Así es como lo enseña la Biblia, pero ¿cómo entonces creer que es el primogénito de la creación? Yo lo entiendo de esta manera, es algo muy sencillo, pero creo yo que puede ayudarnos. Es que todas las cosas fueron creadas en el comienzo del tiempo que nosotros conocemos como Cronos, es decir, el comienzo del tiempo en lo natural, contado por el día y la noche, contado por los cambios de las estaciones durante el año, contado por los siglos de los siglos, es decir, por lo que es en sí el calendario, los 7 días de la semana, los 12 meses del año y, por supuesto, esto hasta nuestros días. Así fue como comenzó la creación. Pero cuando la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, significa que ya Jesús, antes de todo lo creado, era el que estaba en la mente de Dios, como un ser humano que iba a venir a pagar el precio por los pecados de la humanidad. Pastor, pero si la humanidad no había sido creada, por supuesto que no, pero Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabía que con el tiempo, después de crear todas las cosas, iba también a crear a Adán, y de Adán iba a salir Eva, y ambos iban a procrear toda una raza que iba a llenar la tierra. Así que antes de que todo fuera creado, Jesús ya era la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, esto, claro, con la mente natural no lo podemos entender. Y déjeme decirle, qué difícil es explicarlo, ponerlo en palabras. Muy complicado, pero es la manera en que nosotros podemos ver a Dios. Un Dios soberano que tiene todo poder y que definitivamente para Él no hay tiempo. Para Él no hay ni pasado ni futuro. Es un eterno presente. Por lo tanto, Jesús estaba ya en su mente. Por eso, Él es el mismo ayer. Ese ayer no es un año específico, un mes, un día. Ayer significa el pasado en el tiempo de Dios, que no es el tiempo del ser humano.
Es el mismo por los siglos de los siglos, la eternidad, donde también no habrá tiempo que contar, porque Él es eterno. Así que, solamente para comenzar, ¿se imagina usted cómo esta carta nos ayuda? Dice el mismo verso 15 entonces, en estos dos títulos, el primero, el primogénito de la creación, luego la imagen del Dios invisible, como lo estamos viendo, o a la inversa si usted quiere, ahí tenemos dos doctrinas bíblicas que son bastante profundas porque nos llevan directamente a conocer al Dios de la eternidad. Vamos al verso 16 que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Eso es lo que podemos ver nosotros aquí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pero de último dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, es el centro de todo. El primogénito, la imagen del Dios invisible. El Jesús que vino encarnado, siendo Dios, tomando forma humana. Él es el creador. Y eso claramente lo dice Juan capítulo 1, verso 1. Porque dice, en el principio, usted lo sabe de memoria. Todas las cosas por Él, lo sabe de memoria, fueron hechas. Y nada de lo que existe sin Él fue hecho. Aquí se descompone, se desbarata lo que es la evolución. Porque todo lo que existe es creación y hecho por la mano de Dios a través y por medio de Jesucristo para que Él reciba el primado en todo. Así que Él es el creador. Como también podemos decir, es el eterno. Él es el eterno. Vea el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, el eterno. Porque nosotros conocimos a un Cristo por medio de la Biblia, por supuesto, porque no lo vimos. Y todo lo que aquí está escrito creemos que es la verdad. Y es la verdad absoluta que viene trasladada por el Espíritu Santo a nuestros corazones, usando la letra, pero trayendo la verdad, la vida, por medio de su iluminación. Ya es revelación, porque vino inspirada por el Espíritu Santo, pero ahora nos lo ponen como rayos de luz que nos dan entendimiento, claridad, y podemos ver a través de lo que recibimos del Espíritu de Dios una verdadera realidad en el conocimiento espiritual de nuestro gran y todopoderoso Dios. Así que eso es lo que tenemos en este verso, viendo al Eterno. No soy muy dado a dar los nombres en hebreo porque pues no hablo hebreo y creo que muy pocos me podrán entender respecto a términos en hebreo que la Biblia nos da. Pero como estamos en el Nuevo Testamento, aquí se dice lo que es sin que podamos utilizar esas terminologías, que por supuesto en el Antiguo sí los encontramos. Pero se me hace más sencillo verlo aquí. Usted lo puede memorizar y Él es antes de todas las cosas.
y todas las cosas en Él subsisten, porque nada sin Él fue hecho. Él es el modelo de todas las cosas y todo está, se podría decir, centralizado en Él por su poder, por su magnificencia, por su gracia, por su grandeza. No hay palabras, porque Pablo por eso dice la super eminente grandeza de su poder. Utiliza ese término, porque no hay palabras que puedan determinar con exactitud. En alguna forma no se le hace justicia al Señor diciendo las cosas con palabras puramente humanas, porque Él es mucho más que lo que las palabras puedan significar. Por eso el apóstol Pablo utilizó la palabra inefable. Gracias a Dios por su don inefable, porque la palabra inefable significa lo que no se puede explicar ni se puede entender con las palabras. Él es el eterno, inefable Dios todopoderoso. Muy bien, vamos ahora al versículo 18, porque casi todo está contenido en estas pequeñas porciones. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Literalmente, ese Jesús al cual el apóstol Pablo se refiere, porque cuando saluda en el primer verso del capítulo 1 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, dentro de Cristo se podría decir que están en Colosas, porque los verdaderos creyentes o cristianos o hijos de Dios, como quiera llamarlo, que han nacido de nuevo están en Cristo. Y Cristo es la iglesia, porque es el cuerpo, porque es el cuerpo místico donde nos han colocado, donde nos han instalado. Ahí es donde nosotros pertenecemos. Ahí es con ese cuerpo con que nos identificamos. Por lo tanto, Pablo también dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, como lo leímos literalmente. Pero sigue diciendo el verso 18, el que es el principio. Porque acuérdese, yo soy el alfa y la omega. Dos palabras griegas del alfabeto, o dos letras más bien, perdón, dos letras del alfabeto griego. Diríamos en español, yo soy la A y la Z. Para darle vida a las palabras, nosotros no hacemos una sopa de letras, ¿verdad? Y salga lo que salga, no, tenemos que colocar cada una de las letras en su respectivo orden para formar palabras. Y las palabras forman oraciones, y las oraciones tienen sentido porque son las que comunican un pensamiento. Él es más que las palabras, las letras con las cuales nosotros podemos tener entendimiento de todo lo que se pueda escribir como pensamiento relacionados con Él, relacionados a Él y relacionados por Él. Por eso yo lo leo otra vez, el que es el principio. Yo no sé si mi Biblia es distinta a la suya, pero creo que tenemos la misma y podemos entender estas grandes verdades, porque a mí sí me bendice, siento yo como la palabra fluye y como la palabra me llena. Pero dice, el primogénito de entre los muertos, porque, hermanos, nadie
había resucitado antes. Fíjense bien cómo sucedió la resurrección de Jesús. Ahora, usted dirá, pastor, sí, hubieron resucitado, sí, pero nunca nadie como Jesús resucitó. Porque los que volvieron a la vida en una resurrección como las que sucedieron en el Antiguo Testamento, porque hay ejemplos, y como los que sucedieron en los milagros del Nuevo Testamento, los evangelios, por ejemplo, con Jesús, volvieron a morir. Jesús resucitó y nunca más volverá a morir. Por eso, como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. El poder del Espíritu Santo le levantó de los muertos. Por lo tanto, es el mismo poder que también nos levantará para que nosotros seamos semejantes a Él en la resurrección. Por eso es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No hay otro como el Señor, mis amados amigos y hermanos. No hay otro como Jesús. No hay otro como el Cristo en el que hemos creído. Él toma el primer lugar en todo. Por eso estamos glorificando el nombre del Señor. Y también está en este caso la plenitud de Dios, según el verso 19. Los títulos anteriores, la cabeza de la iglesia, el primogénito de los muertos. Ahora veamos la plenitud de Dios. ¿Cómo así? Mire cómo dice el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Toda plenitud. Es decir, todo cabe. Todo se centraliza. Repito, todo converge en él. Todo está resumido en él, dentro de él. En realidad, hermanos, no necesitamos a nadie más. Por eso, el que es cristiano y ha tomado la Biblia como su norma de fe, como su regla de fe, como su, brújula para marcar su destino hacia la eternidad, es feliz, es dichoso, es bienaventurado, porque en Cristo lo ha conocido todo, lo ha tomado todo. En Cristo está también el cristiano completo, porque Él es la plenitud. En Él tenemos nosotros la plenitud de la vida, la plenitud de la revelación, la plenitud de la gracia, la plenitud de la misericordia y de la justicia de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Muy bien, avancemos. Colosenses 1:27 ahora. Hay muchas cosas más, pero tenemos que ir a los versos directos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el título, la esperanza de gloria. ¿Qué es Jesús para usted? La esperanza de gloria. Pero expliquémoslo, veámoslo, porque el misterio se refiere a la iglesia, a la unión de los que creen en Cristo con Cristo. Una unión en misterio porque es una unión espiritual. No puede explicarse. Es una unión en misterio porque es espiritual
y es una unión mística. Con Él estamos unidos, comprometidos en un solo y nuevo pacto. Él es el que inició el pacto, por eso la Biblia dice es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que también lo cumplió y es el que también lo culminará cuando nos lleve a su presencia. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos este misterio, estamos conociendo las riquezas de la gloria de Dios. Acuérdese, estaba escondido, pero ha sido revelado por medio de sus santos, apóstoles y profetas, los que Él escogió para que fueran inspirados y nos dieran la revelación. Entonces, ahora, conociendo nosotros ese misterio, nos damos cuenta que Cristo en nosotros, así como estamos en Él, Él también está en nosotros. Es una unión mística y la esperanza de gloria está asegurada, porque Él no puede mentir y no puede fallar. Nosotros sí podríamos mentir y podríamos fallar, pero si nos afianzamos de su palabra en sus promesas, estaremos seguros, porque la garantía del cumplimiento de esa palabra en sus promesas es que Él es el autor y consumador de lo que ya ha sido determinado por Dios a nuestro favor. Por lo tanto, este verso nos indica que la esperanza es la segura y firme ancla del alma, según lo dice Hebreos capítulo 6. La firme y segura ancla del alma, porque el ancla sirve para mantener el barco que está a flote, pero que está seguro, sin moverse del lugar donde lo tienen asegurado. El barco no se lo llevarán los vientos, no lo moverán las olas, permanecerá ahí, aunque sea agitada por las olas, aunque sea movida por los vientos, pero el ancla mantendrá esa barca firme, estable, permanente y no se extraviará. Así que esa es nuestra fe. Por medio de esta esperanza está asegurada. Muy bien, pasamos al siguiente verso, porque yo creo que hay muchas porciones más. Mire lo que dice el verso 28. La esperanza de gloria es la esperanza en Cristo. Nuestro Señor es la esperanza de gloria. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él es el perfeccionador. Si usted lo quiere ver, Colosenses 1:28. Porque no se trata nada más de que nos presenten los que nos han alcanzado para la fe en la gracia de Cristo, que nos presenten perfectos. No, es que toda la obra que un día Jesús comenzó, la terminará a la perfección. Y al final, después de todo, estaremos en Cristo perfectos delante del Padre, y seremos como Él lo planificó, como Él lo determinó desde los siglos pasados, porque esta es nuestra gloria,
Por eso vale la pena luchar por la fe, vale la pena luchar por la vida en Cristo, por permanecer, por estar perseverantes en Él hasta el final. Acuérdese, porque lo dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Jesús lo pide, y yo te daré la corona de la vida. Porque al final seremos coronados con una vida eterna. Y eso nadie nos lo podrá quitar. Ya está garantizado. Por eso tienes que permanecer. Muy bien, pero vamos a otro verso. Vamos a Colosenses capítulo 2 ahora y vamos a ver el versículo número 3. Si usted me sigue, por favor. Dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así dice el verso anterior, esa es la referencia y el contexto, porque dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo, aquí es el mismo misterio que se habla en el verso 27 del capítulo 1. Solamente que, claro, es misterio del Padre o de Dios y es misterio de Cristo, porque ambos están en la misma relación y en el mismo convenio, en la misma unidad, en el mismo proceder. Ambos están en el mismo designio, establecido ya desde antes de la fundación del mundo. Así que en ese misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pero como el misterio está centrado en Cristo, es Cristo la sabiduría, es Cristo realmente la plenitud de todos los tesoros en Dios. Yo no lo estoy exagerando, yo lo estoy leyendo y lo puedo entender, porque cuando algo está escondido, yo creo que hay que buscarlo para poder encontrarlo. Cuando algo está escondido, es nuestra tarea y nuestra responsabilidad buscarlo. Y cuando sea encontrado, debe ser examinado hasta llegar a ser entendido. Es como un tesoro. Lo vamos a buscar. Ahí está la parábola del tesoro escondido como un ejemplo. Pero, ¿por qué razón donde se encuentra un tesoro se tiene que comprar toda la tierra? ¿No era posible comprar solamente el pedazo donde estaba el tesoro? No, toda la tierra, porque el beneficio va a ser para todos los que alcancen en esos linderos, en esos límites de lo que Dios ha comprado. Por eso el sacrificio de Cristo, hermanos, es para la compra, para la redención de la iglesia, pero alcanza a otros. Alcanzará también a la misma creación, alcanzará también a los animales, alcanzará también a todo lo que está dentro de la creación, en los sistemas cósmicos que existen, en los sistemas de rotación que tiene la tierra. Todo alcanzará la bendición de la redención a través de Cristo Jesús. Pero lo importante es que nosotros sepamos que este misterio debe ser entendido. Lo que fue designado por Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesucristo nuestro Señor, debe ser entendido para que entonces nosotros obtengamos ese tesoro. Ese tesoro no nos hace ricos físicamente, no nos hace ricos intelectualmente, porque el más intelectual de los hombres se va a reír de nosotros.
pero nos hace ricos espiritualmente, porque nosotros sabremos que vamos a invertir en esos tesoros que a vida eterna permanecen. Jesús dijo, no os hagáis tesoros donde se corrompen esos tesoros. Hacer tesoros donde no se corrompen, donde no entran los ladrones. Él se refirió al tesoro en los cielos. Amén. Así que nosotros debemos buscar esos tesoros importantes en el Señor. Muy bien. El tesoro de sabiduría y conocimiento está en Cristo Jesús. Vamos ahora al verso 10 del capítulo 2, donde también leemos, y vosotros estáis completos en Él, pues obviamente en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí sí se va mucho más allá de lo que comúnmente sabemos, de lo que comúnmente hemos oído. Fíjese bien, nosotros, los hijos de Dios, los que leemos la Biblia y entendemos estos misterios, porque están aquí en páginas como estas, hermanos. Aquí están en tantas letras que mucha gente dice, es que no lo entiendo, es que me cuesta leer, es que me da sueño, es que no estoy acostumbrado, porque no quieren poner su entendimiento en esto, su esfuerzo, su pensamiento, su enfoque en lo que uno lee. Mire, si usted lee este verso 10, y vosotros estáis completos en Él, debe tomarlo para usted, debe aprenderlo para usted, memorizarlo, apropiarse de esa promesa y decir, entonces, estoy completo en Jesús. Él es la cabeza. Antes leímos que es la cabeza de la iglesia, pero aquí dice de todo principado y potestad. En otras palabras, nadie de las autoridades y dominios y reinos que puedan haber en toda la creación, nadie o ninguno de ellos se mueve si no es por autorización del que tiene todo poder y autoridad. Por eso Jesús dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Él es la cabeza de todo. Acuérdese, lo leímos. Amén. Porque en todo ha de tener Jesús la preeminencia. De por sí Él es eminente. Él es grande. Magno. Porque eso es lo que significa la palabra griega. Magno, cuando algo es ampliado a su máxima expresión. Por eso Él es magnificado, es magnificente, porque Él es grande en todo. Así que Él es la cabeza de todo. Pero también, según Colosenses 2:17, avancemos por favor. ¿Qué dice ahí? Todo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, refiriéndose, hermanos, a que todas las cosas están puestas en la Biblia de una manera que pueda ser captada por el entendimiento. Aunque no es fácil para todos, pero poco a poco vamos aprendiendo las reglas de la interpretación, las reglas del buen leer y el buen sentido que tienen las palabras de Dios. Por eso Pedro decía que Pablo escribía tan profundo que algunas cosas eran difíciles de entender. Pero lo peor, lo dijo él, algunos vienen después a corromper y a torcer porque le dan mala interpretación. Entonces, todas las cosas están en la Biblia para que sean captadas por nuestro entendimiento y para que de alguna manera nosotros podamos
enfocar la realidad de las verdades espirituales que Dios nos está transmitiendo por medio de estos escritos de la Biblia. Cuando lo leemos, debemos interpretar y entender, y esto nos dará entonces la claridad que necesitamos para poner cada cosa en su lugar, porque quien entiende la Biblia administra el conocimiento, pone las cosas en su respectivo lugar. Yo tengo una experiencia como músico. He conocido buenos músicos, excelentes músicos, pero cuando se trata de enseñar, no pueden enseñar, porque no es de cualquiera enseñar. Así que yo aprendí por mí mismo, y algunas veces tuve que pedir ayuda y algunas, como le dijera yo, características de la música para aprender y memorizar, pero leí, practiqué y aprendí asuntos dentro del contexto de la música. Pero cuando yo estaba en esa inquietud de aprender, conocía excelentes músicos, pero no podían enseñar. No me podían enseñar. Entonces, por eso me di a la tarea de yo buscar, aprender por mí mismo. Ahora yo enseño música, pero por supuesto, a veces no todos tienen la paciencia de querer empezar desde el principio en el estudio. Quieren ya de inmediato ir a la práctica de lo que ellos al final quieren hacer. Pero si uno va paso a paso aprendiendo los principios de la música, entonces llegará a ser un excelente alumno que también en la práctica va a responder bien, pero cuando le toque enseñar hará lo mismo, porque esa es disciplina. Por lo tanto, un discípulo del Señor va por ese camino aprendiendo los principios de la Biblia para después enseñar a otros. Así que por eso este verso dice, todo lo cual podamos aprender en la Biblia es sombra de lo que ha de venir. ¿Se da cuenta? Porque esto nos traslada hacia el futuro. Esto no es asunto de leer a Nostradamus, de leer a cualquier otro profeta. Es asunto de leer la Biblia, que ya está establecida como la que contiene la palabra de Dios y la revelación divina. Y esta es la enseñanza que nos va a hacer fuertes, sabios y entendidos para lo que viene. Pero el cuerpo es de Cristo, dice. Esta es una figura porque usted puede ver la ley, las fiestas, puede ver eventos que habían en el Antiguo Testamento, puede ver inclusive algunas instituciones que Dios estableció en el Antiguo Testamento, entre ellas la ley, entre ellas la práctica del sábado, la circuncisión, el antiguo pacto. Usted puede leer todo lo que era respecto a los sacrificios, a las reglas de los sacerdotes, etc. Pero todo eso es sombra. Ahora, cuando dice, pero el cuerpo es de Cristo, eso significa que la verdadera realidad está en Cristo. Se lo voy a poner de esta manera, como lo he entendido. Cuando uno se para frente al sol, cuando está el sol fuerte, radiante, inmediatamente se proyecta nuestra sombra. Y podemos darnos cuenta por medio de la sombra, viendo la sombra, ciertas características. Podemos ver que tenemos el pelo, podemos ver la figura de la nariz, la figura de los labios, la forma del cuello. Podemos ver si estamos de lado, quizá la figura o los detalles de las orejas. Podríamos ver inclusive los brazos, podríamos ver los dedos de las manos, etc. Pero estamos viendo la sombra. En otras palabras,
solamente vemos la proyección de lo que el cuerpo está reflejando. Pero cuando vamos directamente al cuerpo, vemos todo en detalle, con precisión. Amén. Ahí está esta enseñanza. Todo lo que miramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se hace realidad. Todo aquello era una sombra. Aquí está ahora la explicación detalle por detalle y otras más que el Espíritu Santo traerá a nuestros corazones como revelación. Yo quiero avanzar porque el cuerpo real de las cosas es Cristo Jesús. Él vino a cumplirlo todo. En Él nosotros miramos todos los detalles que se han cumplido ya, porque, como leímos, el cuerpo es de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y por supuesto, en la iglesia se cumplen todas las cosas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero hay mucho más que decir ahí, pero vamos a avanzar. Y ya como penúltimo título tenemos que Jesús es el de la diestra de Dios. Hay muchos más versículos, pero no quiero hacer de esta enseñanza algo muy largo. Pero vea por favor en el capítulo 3 y el verso 1, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es la resurrección del espíritu que estaba muerto, lo cual en Efesios Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús vino y nos dio, o Dios o el Espíritu Santo vino y nos dio vida en Cristo Jesús. Así que esta es la resurrección de nuestro espíritu. Hemos resucitado con Cristo porque nos han colocado en el cuerpo viviente del Hijo de Dios, que es la iglesia. Ahora, como estamos resucitados, mire, el verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Morimos a lo terrenal. Literalmente no, porque todavía tenemos una naturaleza corrompida, pero morimos. Ese es el plan y el propósito de Dios. Al resucitar con Cristo, morimos a las cosas de la naturaleza humana y de las cosas del mundo, pero en nosotros está el permanecer muertos para eso, es decir, no alimentar lo que está pausadamente muriendo dentro de nosotros. Pero aquí dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, para Dios, nosotros al tener la vida de Cristo es lo más importante, lo otro tiene que morir, porque estaremos de esta manera escondiéndonos en el cuerpo de Cristo en Dios. Y luego dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, al nosotros morir a este cuerpo terrenal, también nos esconden en Cristo. Y cuando Él se manifieste, entonces nos manifestaremos con Él en gloria. Estamos completos en Él, ya está planificado todo. Eso es lo que Dios ha determinado. Obviamente, si estamos con vida en la tierra, estamos luchando para decir, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, estoy muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el capítulo 7 de Romanos nos da otra realidad, la realidad de que tenemos que mantener una lucha constante para que no cobre vida esta naturaleza que debe estar completamente sacrificada para que el cuerpo de Cristo en el poder del Espíritu Santo pueda obrar en nosotros.
Así que eso es lo que tenemos. ¿Cómo le ponemos a este título? Él es el de la diestra de Dios, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cristo está en el trono, junto al trono del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esa es nuestra esperanza, que el día que Él se levante, Él se levantará para reinar, para gobernar, para dominar sobre todo, y los que hemos creído en Él y morimos, pero viviendo plenamente en Él mientras estuvimos en la tierra, nos manifestaremos con Él en gloria. Amén. Y por último, según Colosenses 3:11, Él es el todo y en todos. ¿Oyó bien? Él es todo y en todos. Todo significa todo, la plenitud. Todo lo que se pueda mencionar ya está en Cristo. Dice el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Porque aquí se está hablando precisamente de lo que yo había dicho por el contexto, ¿verdad? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Que hagamos nosotros morir, que no tenga vida lo que se conecta con el mundo, para que de esta manera nosotros podamos vivir para el Señor, según Romanos capítulo 6, que presentemos nuestros cuerpos, que presentemos nuestros miembros a la justicia, para servir a la justicia, y que nosotros rehusemos presentar nuestros miembros a la iniquidad, que presentemos nuestros miembros a servir al Señor y que rehusemos presentar nuestros miembros para servir a la iniquidad o al pecado. Eso es lo que significa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en este caso entendemos que estamos en el Cristo, que es todo y en todos. Es todo lo que podemos recibir, es todo lo que nos pueden dar, y no podemos decir que no es suficiente. Es totalmente suficiente, más que suficiente. Estar en Cristo es lo máximo. Estar en Cristo es estar completos en Él, estar perfectos en Él. Ese es el plan y ese es el designio de Dios, y Colosenses lo dice. Y yo voy a terminar entonces, porque hay muchas otras partes que se van mencionando, y nada más le quiero mencionar, por ejemplo, el verso número 13, donde dice: Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo perdona. Y el poder de su palabra, según el verso 16, nos ayuda a mantenernos alimentados. Y según ese mismo verso 16, solamente así podemos ministrarle y adorarle y agradar al Señor desde nuestros corazones. Es desde aquí que sale la verdadera alabanza y adoración, porque lo que sale de aquí puede ser engañoso, puede ser del diente al labio, como lo dijo el profeta: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Del corazón tiene que salir la verdadera adoración, porque el perdón llegó hasta aquí y el poder de su palabra ministra desde aquí, y desde aquí tiene que salir el agrado al Señor a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero según el verso 17, todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir,
todo está centralizado en Cristo. Todo está contextualizado en Cristo. Todo está reunido en Cristo. No podemos nosotros hacer la excepción con ninguna cosa que podamos conocer. Todo está centralizado en el Señor. Y dice, todo lo que hagáis, verso 23 del capítulo 3, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo enfocado en el Señor. El verso siguiente, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, Él tomará en cuenta lo que hagamos para Él. Fíjese bien lo que estoy diciendo, porque si hacemos algo para nuestro beneficio o en nuestra propia iniciativa, porque Él es el que pone el querer como el hacer, entonces no vamos a recibir recompensa. Pero lo que hagamos así de corazón como para el Señor tendrá recompensa. Y sabe qué dice al final, porque a Cristo el Señor servís. Tenemos que enfocarnos en el servicio al Señor. Todo lo que usted haga, todo lo que haga, hágalo para el Señor. No piense que el hombre al final tiene que agradecerle, tiene que darle una palmada, tiene que darle créditos, tiene que darle de alguna manera, según su criterio, su lugar y su reconocimiento, aunque eso no pasara en la tierra de parte de los hombres. Hay uno que lo va a tomar en cuenta, y ese es el Señor. Y el Señor no miente, no falla y no se equivoca. De Él vamos a recibir recompensa en todo. Gracias por su audiencia. Este ha sido el programa Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento, y hoy terminamos Colosenses. Hasta la próxima y Dios les bendiga, mis hermanos.